Señal directa. Por la vía telefónica y como cada jueves saludamos al maestro Antonio Rocha Santos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Pues el día de hoy vamos a analizar de este tema que a muchos sectores de la sociedad nos tiene preocupados, que es el tema de la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado. Adelante. Como todos sabemos y muchas personas nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales y los medios de comunicación, el pasado viernes aproximadamente a las 2 de la mañana, en forma violenta, furtiva y sigilosa, los integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado resolvieron 5 días antes de la fecha límite la designación de los consejeros de la Judicatura. Esta designación, como muchos sectores de la sociedad así lo han manifestado, es una muestra clara del retroceso a las reformas que entraron en vigor a nivel nacional en el año 2015 y a nivel estatal en el año 2017 en materia de combate a la corrupción. No obstante, las reformas a la Constitución Política del Estado y la Constitución General de la República, no obstante que se habían fijado una serie de bases en la convocatoria para elegir a 3 integrantes del Consejo de la Judicatura, en la que claramente se había establecido que era un requisito ineludible acreditar el examen de conocimientos, y no obstante que en la convocatoria se había establecido que debían obtener los aspirantes como mínimo la calificación de 80 para ser considerados elegibles, la mayoría de los diputados y diputadas integrantes del Congreso del Estado decidieron pasar por encima de la Constitución General de la República, decidieron pasar por encima de la Constitución del Estado, incurrieron en violaciones graves a las bases de la convocatoria. Además, decidieron violentar el proceso previamente aprobado por ellos mismos, violentando el principio de legalidad y violentando los derechos fundamentales de los participantes en este proceso, dejando de lado los esfuerzos que durante más de un mes llevaron a cabo 61 aspirantes entre hombres y mujeres que creyeron que ahora sí se iban a poner en práctica los mecanismos de transparencia y debida legalidad que están previstos en las reformas constitucionales aprobadas con motivo de la entrada en vigor de los sistemas anticorrupción. Además de lo anterior, en un ejercicio excesivo de abuso de poder y excesivo uso de la violencia política, en perjuicio del interés público fundamental, se apartaron de las disposiciones constitucionales, tanto federales como estatales, incurriendo las conductas señaladas como faltas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado, sentando un grave precedente de ilegalidad e ilegitimidad, sancionando la confianza de quienes creyendo que la elección de consejeros de la Judicatura ahora sí iba a ser transparente y apegado a la legalidad, esperando que llegaran verdaderamente los mejores perfiles a ocupar esas responsabilidades públicas. La Constitución Política del Estado, en su artículo 11, habla de que debe existir un Congreso abierto, es decir, una política gubernamental que pone a disposición de la ciudadanía la información de forma transparente, sencilla y accesible, y permite la vigilancia y el monitoreo de los ciudadanos en la toma de decisiones dentro del Congreso. Desde hace tiempo y más recientemente desde el año 2015, se implementaron algunas reformas a la Constitución General de la República y a la Constitución del Estado, estableciendo en diversas leyes estatales de manera muy amplia la participación de las organizaciones de la sociedad civil, entre otras, en la vigilancia y en la observación de los procesos de designación de diversos funcionarios públicos. Esos principios debieron tomarlos en consideración los diputados y diputadas, porque de esa manera se tiene la posibilidad de que verdaderamente se elijan a los mejores perfiles para ocupar esos cargos públicos. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 35, el Congreso tiene la facultad de elegir en libertad soberana a los magistrados del Supremo Tribunal y a los titulares del Consejo de la Judicatura en la forma y términos que dispongan esta Constitución y la ley de la materia. Es decir, no es una
soberanía discrecional, absoluta y totalitaria. Debe ser esta soberanía ejercida en la forma y términos que dispongan la Constitución y las leyes, y sobre todo con base en las disposiciones que establecieron ellos mismos en la convocatoria que emitieron. Y también el artículo 60 establece el procedimiento para que los diputados elijan a través de la Comisión Legislativa competente a los aspirantes a estos cargos, señalando en la fracción quinta de este artículo que los aspirantes deben acreditar un examen teórico práctico de conocimientos jurídicos. Es decir, es un requisito de la Constitución Política del Estado, no es un requisito nada más que viene en la convocatoria. Así lo señala la Constitución Política del Estado, y si no acreditaron quienes fueron electos, no pueden ocupar esos cargos. La mayoría de los diputados y diputadas que tomaron esta decisión violaron las bases de la convocatoria. Por eso se señala que llevaron a cabo la ilegal designación de consejeros en la madrugada del pasado viernes 19, violentando los derechos fundamentales de los participantes en este proceso. Incluso porque quedaron pendientes de resolverse varios recursos de revisión e inconformidad que algunos aspirantes presentaron contra los resultados del examen de conocimientos. En las diferentes bases que se señalan en la convocatoria, está establecido que deben sujetarse todos los aspirantes al examen de conocimientos y que serán las universidades las encargadas de vigilar la realización de la evaluación, la calificación, etcétera. Entonces son requisitos que vienen en las bases de la convocatoria que los mismos diputados señalaron. En todo caso, en la cláusula 10ª se señala que en caso de no realizarse la elección, entonces se puede declarar desierta. Sin embargo, como se publicó en diversos medios de comunicación, cuando menos en la primera etapa, en la primera evaluación que hicieron las universidades, un aspirante a consejera ciudadana obtuvo una calificación superior a 80, por lo cual, cuando menos, debían haber tomado en consideración esa calificación o esa evaluación que habían hecho inicialmente las universidades. Los que intervenimos de una o de otra forma en los procesos de designación de servidores públicos por parte del Congreso, los aspirantes y organismos de la sociedad civil, creímos que esos procesos ahora sí serían transparentes. De buena fe participamos y creímos que iban a ser los procesos apegados a la legalidad. Los nombramientos y designaciones que hagan los diferentes organismos de gobierno deben recaer a las personas, hombres y mujeres, con mayor capacidad, antecedentes, la mejor experiencia y vocación del servicio, y en el caso de las designaciones públicas que hagan los 3 niveles de gobiernos, deben ser en favor de personas que demuestren su interés y su convicción por la legalidad, la honradez, la imparcialidad, etcétera. Con estas ilegales y prepotentes decisiones, la sociedad, una vez más, ha sido traicionada en su confianza en las instituciones. Así ha quedado demostrado por la inconformidad que diversos sectores han manifestado públicamente contra estas ilegales designaciones. Tal vez, toda vez que desde días antes en los pasillos ya se mencionaban los nombres de las personas que en la madrugada del viernes pasado resultaron designadas, sería conveniente someter a los diputados que votaron a favor a la prueba del polígrafo para que digan en verdad cuáles fueron las verdaderas razones por las que designaron a esas personas en la madrugada del día 19 de julio, violando todo tipo de disposiciones legales, incluso su propia convocatoria. Pues vaya, todo un tema. Este es nuestro comentario. Todo un tema, maestro Rocha, que nos ha comentado usted. Pues se quedan más dudas, más inquietudes que certezas todavía con respecto al mismo caso del cual pues se tenía una enorme expectativa. Inclusive, José Ángel, en la exposición de motivos de esta reforma participaron todas las fracciones parlamentarias y todas coincidieron que el objetivo era
transparentar las designaciones y que todos los aspirantes se sometieran a un examen de conocimientos. Solo un diputado que tiene mucha influencia actualmente en el Congreso del Estado proponía que las evaluaciones y la convocatoria las hiciera el gobernador del Estado, pero todos los demás fracciones parlamentarias coincidieron en que fuera previo examen que acreditaran los aspirantes. Eso es lo raro de todas estas violaciones y este madruguete que se dio con sigilo y de manera furtiva. Lamentablemente. Maestro, muchísimas gracias. Saludos. Saludos, José.